de esta lamentable, grábenos, don David, para hablar de esta lamentable participación hoy del compañero corresponsal de TV Azteca, Irving Pineda. Pues, híjole, una vez más, con especulaciones, con calificaciones, lo que él opina que pasa, ¿no? Por ejemplo, ahí en Fresnillo, Zacatecas, le pregunta al presidente López Obrador si es cierto en una especulación que hay un despliegue de 80,000 militares en todo el país, y el presidente le dice que no, que lo que hay es pues mucho amarillismo en su cara. Le dice a Irving Pineda: Irving, pues lo que hay, más que los despliegues de los que especulas, es mucho amarillismo, como siempre en los medios, y que a veces le suben en el sensacionalismo. Dice que, por ejemplo, ven a México en llamas los Loret, los Brosos, las televisoras, como Televisa, como TV Azteca, la cual representa ahí Irving Pineda, las radiodifusoras, etcétera, pero que pues tiene más que nada propósitos politiqueros. Aseguró que lo que sí es verdad es que hay presencia de la Guardia Nacional en todo el país, que de hecho son 115,000 elementos, y que hay 19 estados donde hay más elementos de este cuerpo de la Guardia Nacional que mismos policías estatales. Y con una sonrisa en la boca, al precisamente hablar de la muy necesaria reforma para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con una sonrisa en la boca, el presidente López Obrador destaca la encuesta del Universal en la que se plantea que el 80% de la población está de acuerdo en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que eso no lo quieren tomar en cuenta los legisladores ni los expertos. Fíjese, los expertos, pues eso se entiende, ¿no? Son una bola de pseudointelectuales y personajillos ahí impuestos desafortunadamente desde las esferas del poder. Personajillos, le digo que pues sí, no dudamos que hayan tenido sus buenos estudios en escuelas privadas en México, incluso en el extranjero, pero pues creatividad o verdaderamente pues, ¿cómo decirlo? La justificación de que estén en ese tipo de puestos, de que eso exista, pues no, ¿verdad? No, son amigos de amigos o el recomendado. Oye, te voy a dar una columna, amigo mío, para que obtengas al menos 40,000 pesitos por alguna pendejada que escribas a la semana, ¿no? Mínimo 40,000 pesitos, que luego se avientan hasta medio millón y etcétera al mes, ¿no? No crea. Algunos se avientan 40,000 por columna, otros 80, y así se van estos disque expertos que le insisto, no dudamos que hayan estudiado en las mejores escuelas, pero de que verdaderamente sean expertos, pues no. En mi opinión son más pseudointelectuales que nada, ¿no? Ni se diga de periodistas, pues, ¿no? Pero pues, bueno, ahí, ahí desafortunadamente los vemos detentando los medios de comunicación tradicionales, impuestos en los mejores puestos, el licenciado fulanito, la licenciada menganita, el ingeniero, la ingeniera perenganita, ¿no? Puta madre, los tenemos que enjaretar, ¿no? Los mexicanos, el común denominador de los que sí, pues le echamos ganas, buscamos sacar adelante a nuestras familias desde abajo, sin ningún tipo de conecte, pero fíjense, estos expertos se entienden, ¿no? Por esas ideologías que tienen, por esas imposiciones que tienen, que opinen así, que no le hagan caso al común denominador. Esa encuesta del Universal, en la que se da a conocer que el 80% de los mexicanos estamos de acuerdo con que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que no se entiende es que los legisladores vendepatrias, traidores, no lo vean así, porque esos legisladores vendepatrias y traidores, muchos de ellos sí plurinominales, pues también dependen en algún momento de su vida política del voto. No todas sus vidas van a estar llenas de conectes. En algún momento, por ejemplo, a la sobrinita de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, a Mariana Gómez del Campo, pues se le va a acabar la palanca, se le va a acabar el conecte, y en algún momento ya no va a poder ser plurinominal. ¿Y quién va a votar por Mariana Gómez del Campo, por ejemplo? ¿Quién va a votar por esa señora? Y ellos no se dan cuenta que al actuar así, en contra de los mexicanos, pues los mexicanos no vamos a votar por ellos. Y los vamos a mandar directito a la chingada.
No se dan cuenta de eso los pobres, ¿no? Eso es lo interesante, que esa es la realidad. Y mire, yo quiero insistirle con esto hasta el cansancio. Cuando se planteó que no iban a regresar las botas a los cuarteles, tanto mi compañero y amigo Vicente Serrano como este su servidor, también hicimos una serie de cuestionamientos. Dijimos, no, pero ¿cómo es posible? Es muy importante que la seguridad sea determinada de tal manera, pero no. Después nos dimos cuenta de los niveles terribles a los que nos enfrentamos en cuanto a inseguridad, violencia, los mexicanos, y a una verdadera crisis humanitaria. Esa es la palabra, ese es el término, no la palabra, ese es el término. Crisis humanitaria. Y en tiempos de crisis se requieren situaciones de este estilo, medidas de este estilo. Con mucho respeto, quiero volver a recordarle a usted y a comparar con usted lo que ocurrió en el 11 de septiembre de 2001 en los ataques a las Torres Gemelas. A partir de ahí, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos hasta creó agencias y secretarías, ¿no? Imagínese usted como la Secretaría de Homeland, vamos, la Seguridad Nacional, ¿no? Por ejemplo, acá en Estados Unidos. A partir de ahí, en todos los aeropuertos del mundo se estableció una seguridad absoluta, exacerbada. Y muy pocos pusieron el grito en el cielo. Sí hubo gente que dijo, no, pues esto atenta contra mis derechos fundamentales. Pues sí, pero ¿cómo le hacemos con los terroristas, chavos? Le dijeron, ¿no? Igual acá, nos puede gustar o no que exista el ejército en las calles, que sean militares los que detenten la Guardia Nacional, pero de que es necesario, es necesario. Y yo quiero también insistir con eso. Yo tengo mucho amor por el ejército, por las Fuerzas Armadas, tengo muchos familiares en las Fuerzas Armadas, tengo amor y respeto por las Fuerzas Armadas, pero reconozco, y las mismas Fuerzas Armadas lo reconocen, miembros de las Fuerzas Armadas reconocen que han sido utilizados en otros gobiernos para situaciones terribles. No se nos olvide, por favor, le pido yo a usted, no se olvide que sin que existiera una Guardia Nacional dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, un hijo de la chingada llamado Gustavo Díaz Ordaz determinó el asesinato sistemático de cientos de estudiantes un 2 de octubre de 1968. Y así muchos otros expresidentes, es uno de los casos, muchos expresidentes, sin que existiera la Guardia Nacional, utilizaron a nuestras Fuerzas Armadas para asesinar, para torturar, para desaparecer a rivales políticos, a enemigos políticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hoy que México tiene serios problemas de inseguridad, de violencia, que México vive una crisis humanitaria, ¿por qué no vamos a poder buscar que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se basa en el honor y en la lucha por la soberanía de México? Pero bueno, así, así lo plantean en los medios de comunicación, en TV Azteca, en Televisa, seguirán ahí con la bandera mentirosa, ¿no? De que están a favor de los derechos humanos y que por favor, que no vayan no queremos más botas en las calles. Es mera politiquería y más que evidente, ¿no? Eso por parte de los medios y de los opinadores mexicanos. Las agencias y dependencias y organismos mundiales, pues a veces actúan hasta con racismo y con discriminación, sin investigar el problema de fondo en México. Muy fácil para Amnistía Internacional, por ejemplo, es decir, ay, no mames, están violando los derechos fundamentales al establecer que la Guardia Nacional le pertenezca sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues no tienen ni idea. En Amnistía Internacional, con todo respeto, hacen cosas muy buenas. En Amnistía Internacional, honestamente, yo les respeto mucho, les sigo, tienen una labor impresionante en el mundo, pero aquí hablan, cuando se oponen a esta situación, lo hacen desde una ignorancia absoluta o desde una discriminación absoluta también hacia el pueblo de México. México se enfrenta a una crisis humanitaria. ¿Qué quieren que hagamos en la Amnistía Internacional y en otro tipo de organismos? Es decir, ya, no, pues hay que vamos a quedarnos de brazos cruzados.
y que nadie actúe, que nadie enfrente al crimen, a la delincuencia. Chido, cabrón. Pero bueno, cada quien, cada quien ahí seguirá opinando al respecto. Así que, pues, seguimos con los planteamientos interesantísimos ahí en la conferencia de prensa mañana. De hecho, le pido al presidente López Obrador, no, perdón, imagínense que lo estuviéramos aquí, ¿no? Es que lo vamos a tener mañana ya es, ¿no? Don David, el